Me llamo Elisa y vivo en un pequeño pueblo costero donde el sonido de las olas se mezcla con los gritos de las gaviotas y el aroma a sal en el aire es tan habitual que apenas lo noto. Este pueblo, con sus calles estrechas, adoquinadas y casas de fachadas descoloridas, parece detenido en su tranquila rutina. Aquí rara vez suceden cosas que puedan alterar nuestro estilo de vida pausado. La gente se encuentra en la plaza del mercado, intercambia saludos y chismes, y por las tardes se reúne en pequeños cafés para contemplar la puesta de sol que cada vez parece única. Mark, mi esposo, encarna el espíritu de este lugar. Es una persona difícil de alterar. Su trabajo como arquitecto siempre le ha parecido más interesante que las fiestas ruidosas o las celebraciones. Pasa los días entre planos y bocetos y las noches leyendo libros sobre historia de la arquitectura. Mark tiene el cabello rubio claro, siempre un poco despeinado, como si se hubiera pasado la mano por la cabeza en un momento de reflexión, y sus ojos grises suelen estar más enfocados en su mundo interior que en el exterior. Es amable y paciente, pero a veces siento que entre nosotros se levanta un muro invisible. Él siempre dice que soy su puerto, su hogar cálido. Sin embargo, hay momentos en los que creo que vive más en sus proyectos que en nuestra vida compartida. Recientemente, nuestra casa se llenó de una energía nueva. Nos visitó Liam, el sobrino de Mark. Liam tiene 17 años y decidió pasar este verano junto al mar antes de comenzar la universidad. Cuando Mark me habló por primera vez de su llegada, pensé que sería una especie de experimento. Una casa acostumbrada al silencio tendría que adaptarse a la energía juvenil. Liam resultó ser exactamente como lo imaginaba. Un poco reservado, pero a la vez fascinante. Siempre lleva consigo una cámara como si quisiera capturar cada momento de su vida. Liam es una combinación de algo familiar y completamente nuevo. Su cabello color miel siempre está algo revuelto por el viento y sus ojos, de un verde brillante como la hierba fresca en primavera, reflejan una energía que él mismo parece no saber aún cómo canalizar. Pasa horas recorriendo la costa, fotografiando viejos barcos, atardeceres e incluso estrellas de mar varadas en la orilla. Su silencio no parece distante, más bien crea a su alrededor un aura de misterio. Los primeros días después de su llegada pasaron casi desapercibidos. Liam se mantenía al margen, evitaba las conversaciones largas, pero era evidente que todo a su alrededor le despertaba interés. En el desayuno aparecía con la actitud de alguien que no está acostumbrado a las comidas familiares, aunque escuchaba atentamente cuando Mark hablaba de sus nuevos proyectos. A veces hacía preguntas inesperadas que incluso descolocaban un poco a Mark. Mark, aunque recibió a su sobrino con calidez, parecía algo desconcertado. No está acostumbrado a tratar con jóvenes y estaba convencido de que el chico solo necesitaba espacio. Ya encontrará algo que hacer, me dijo una noche mientras observábamos a Liam fotografiar la puesta de sol desde la terraza. A su edad, la vida está llena de descubrimientos. Por mi parte, notaba cómo Liam se sumergía en la atmósfera de nuestra casa, pero al mismo tiempo había algo en él que permanecía tenso. Tal vez era su timidez o el hecho de que echaba de menos su hogar. Un día decidí intentar hablar con él. Fue durante el almuerzo cuando Mark se había retrasado en el trabajo. ¿Estás acostumbrado al silencio?, le pregunté mientras estábamos en la cocina, rodeados del aroma a pan recién horneado. Supongo, respondió, girando un vaso de agua entre sus manos. Pero aquí es un silencio diferente.
un silencio que vive. Me pareció que había expresado algo que yo misma no sabía cómo formular. Ese silencio realmente está vivo, lleno de los sonidos del mar, el susurro de las hojas y el crujir de la arena bajo los pies. Sonreí, sintiendo que empezábamos a entendernos. Al día siguiente, vi que Liam regresó de su paseo con los bolsillos llenos de piedras y conchas. Dijo que le parecían interesantes por su forma y me mostró un pequeño trozo de ámbar casi perfecto que había encontrado entre los guijarros. Ese pequeño momento nos unió y sentí que entre nosotros se había creado un vínculo, como si ambos hubiéramos descubierto algo compartido en nuestra forma de percibir el mundo. Las tardes que pasamos los tres juntos se convirtieron en momentos especiales para mí. Cenábamos en la terraza, donde la brisa ligera mezclaba los aromas del mar y el césped recién cortado. Liam se unía cada vez más a nuestras conversaciones. A veces incluso bromeaba, y en sus ojos aparecía algo nuevo. Ligereza y confianza. Nuestra casa empezó a cambiar. Liam, con su energía juvenil y su perspectiva fresca, trajo algo que ni siquiera sabía que necesitábamos. Empecé a notar cómo miraba el mundo y eso me inspiraba. Quizás esta visita será algo más que unas vacaciones de verano junto al mar. Empecé a notar algo nuevo en Liam. Antes solía vagar con su cámara, pero ahora parecía haber encontrado otra pasión. Por las mañanas, mientras preparaba el desayuno, lo veía sentado en la mesa de la cocina, concentrado en un cuaderno y dibujando algo. Su lápiz se deslizaba con un suave rasguño sobre el papel y a veces se detenía un instante, mordía ligeramente su labio y volvía a trabajar. ¿Qué dibujas?, pregunté casualmente, intentando no mostrar demasiada curiosidad. Liam encogió ligeramente los hombros sin apartar la vista de su trabajo. Nada en especial, solo intento capturar lo que veo. Cuando salió al patio con su taza de café, dejando el cuaderno abierto, no pude resistirme y me acerqué. En la página había bocetos de la costa, el mar reflejando juegos de luces, líneas sinuosas de los acantilados e incluso una pequeña barca de pescadores. Pero lo que más me impresionó fue el dibujo de nuestra casa. No solo era preciso, sino que transmitía el alma del lugar, la ligera inclinación del techo, las cortinas revueltas en las ventanas como si el viento invisible las agitara. Es impresionante. Se me escapó cuando Liam volvió. Él se sonrojó levemente, tomó el cuaderno y se sentó en los escalones de la terraza. «Gracias», respondió brevemente, evitando mirarme. A partir de ese momento, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Una vez mencioné, casi sin darme cuenta, que cuando era joven solía pintar. Fue algo que salió de forma espontánea, como si su pasión por el arte me hubiera contagiado. Le conté cómo solía pintar atardeceres, el mar y todo lo que me recordaba a espacios abiertos, pero que con el tiempo había dejado los pinceles. «¿Por qué lo dejaste?», preguntó con una seriedad inesperada. «El tiempo, el trabajo, la vida», respondí encogiéndome de hombros. Supongo que decidí que no era tan importante, pero Liam insistió. «Creo que el arte nunca puede ser poco importante si alguna vez fue parte de ti». Esas palabras simples y sinceras tocaron algo dentro de mí. Esa noche encontré una vieja caja donde había guardado mis pinturas y lienzos. Estaban cubiertos de polvo, pero aún me recordaban aquellos tiempos en los que podía pasar horas frente al caballete, perdiendo la noción del tiempo. Comenzamos a pasar más tiempo juntos. A veces tomaba un pincel mientras él usaba su lápiz. Íbamos a la costa, nos sentábamos en las rocas y dibujábamos, cada uno viendo el mundo a su manera.
Liam era sorprendentemente buen conversador. No interrumpía ni imponía su opinión, pero hacía preguntas que me hacían reflexionar. Hablábamos del arte y de cómo puede expresar sentimientos que las palabras no pueden. Una tarde, durante uno de nuestros paseos, Liam se detuvo y dijo: «¿Sabes? Creo que ves el mundo de una manera diferente a los demás. Tienes un don, Elisa. ¿Por qué lo escondes?». Sus palabras despertaron en mí recuerdos de juventud, de aquellos días en los que creía que podía transmitir mis emociones a través de los colores. Miré el mar y el sol que se ponía lentamente y de pronto me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan vivo. Pero lo más inesperado ocurrió una noche cuando Liam me mostró una de sus pinturas. Estábamos en la sala, con la chimenea encendida, creando un ambiente cálido y acogedor. Se acercó a mí con un lienzo en las manos y algo nervioso me lo extendió. Quise intentar algo diferente, dijo evitando mi mirada. Tomé la pintura y contuve la respiración. Era yo, no simplemente yo, sino como hacía mucho tiempo no me veía a mí mismo. Mi cabello caía libremente sobre mis hombros, mis ojos parecían vivos y cálidos, y una ligera sonrisa en mis labios reflejaba tranquilidad y alegría. Liam me había pintado al atardecer, como si yo misma formara parte de esa luz. «Es increíble», susurré, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. No sabía qué me impactaba más, su talento o la forma en que me veía. Esa pintura revelaba algo que había olvidado hace mucho tiempo. Tal vez era una parte de mí que había quedado enterrada bajo la rutina diaria, pero junto con la admiración sentí una extraña incomodidad. Me parecía que Liam había visto demasiado, que me entendía mejor que nadie, incluso más que Mark. Le agradecí, intenté sonreír, pero dentro de mí se desató una tormenta de emociones. Desde entonces, nuestros paseos y charlas se volvieron aún más intensos. Ya no solo hablábamos de arte, sino también de la vida y de los sueños que cada uno llevaba consigo. Liam me contaba cómo soñaba con viajar, ver grandes ciudades y majestuosos museos. Yo, en cambio, me sorprendía al descubrir que soñaba más con la tranquilidad y el aislamiento, con volver a pintar y sentirme auténtica nuevamente. Poco a poco comencé a darme cuenta de que mi amistad con Liam me estaba transformando. Él había despertado en mí algo que creía perdido hace mucho tiempo. Pero junto con la admiración sentí una extraña incomodidad. Me parecía que Liam había visto demasiado, que me entendía mejor que nadie, incluso más que Mark. Le agradecí, intenté sonreír, pero dentro de mí se desató una tormenta de emociones. Desde entonces, nuestros paseos y charlas se volvieron aún más intensos. Ya no solo hablábamos de arte, sino también de la vida y de los sueños que cada uno llevaba consigo. Liam me contaba cómo soñaba con viajar, ver grandes ciudades y majestuosos museos. Yo, en cambio, me sorprendía al descubrir que soñaba más con la tranquilidad y el aislamiento, con volver a pintar y sentirme auténtica nuevamente. Poco a poco comencé a darme cuenta de que mi amistad con Liam me estaba transformando. Él había despertado en mí algo que creía perdido hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo sentía que todo se volvía demasiado complicado, como si estuviéramos al borde de algo que podría alterar el orden que conocíamos. Cada día nuestra relación con Liam se volvía más personal. Las conversaciones que antes parecían inocentes comenzaron a tocar temas que me daban miedo. Hablábamos de miedos, sueños no cumplidos, cosas que habíamos dejado atrás. Liam compartía sus inquietudes sobre el futuro y yo, por mi parte, le confesaba cosas que nunca había dicho ni siquiera a Mark. Una noche, tarde,
Cuando Mark se había quedado trabajando hasta tarde, Liam y yo estábamos sentados en la terraza, escuchando cómo las olas susurraban en la oscuridad. De repente, Liam preguntó: ¿Eres feliz, Elisa? La pregunta fue tan sencilla, pero me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio, mirando el cielo estrellado, tratando de encontrar una respuesta que no tenía. Creo que sí, respondí finalmente, pero incluso yo noté lo inseguro que sonaba. Él sonrió ligeramente, como si hubiera entendido más de lo que había dicho. Te mereces algo mejor. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Desde esa noche empecé a darme cuenta de cómo nuestra relación se volvía cada vez más cercana, más profunda. Cuando él me miraba, parecía ver no solo quién era yo ahora, sino también quién podría llegar a ser. Pero junto con esto, sentía una extraña tensión, algo inquietante y desconocido. Me descubrí esperando sus pasos en la escalera, su risa en la casa, sus preguntas que me hacían reflexionar. Era emocionante e incorrecto al mismo tiempo. Todo cambió cuando decidió hablar abiertamente. Regresábamos de un paseo por la costa donde por primera vez en muchos años llevé un lienzo e hice un boceto. Liam se detuvo en la puerta, sosteniendo el picaporte, y de repente dijo: «No puedo seguir ocultándolo». Me quedé inmóvil, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. «¿Qué cosa?», susurré, aunque ya sabía lo que iba a decir. «No solo te admiro, Elisa, te amo». Su voz era tranquila, pero en ella había una sinceridad que me dejó sin aliento. No podía mirarlo, no podía moverme. «Liam, por favor», empecé, pero él me interrumpió. «Sé que está mal, sé que esto puede arruinarlo todo, pero no puedo fingir que no es así». En ese momento, mi vida pareció dividirse en dos partes. Sabía que debía decirle inmediatamente que eso era imposible, que debía olvidarse de ello. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. En lugar de eso, esbocé una sonrisa forzada y me fui a mi habitación evitando mirarlo. Al día siguiente, hice todo lo posible para pasar menos tiempo en casa. Por la mañana fui a la ciudad. Entré en una tienda donde solía comprar pinturas, solo para distraerme. Allí me encontré con una vieja conocida, quien me preguntó cómo iban las cosas con Mark. Su pregunta inocente me recordó que no solo estaba en juego mi vida, sino también la de mi familia. Pero evitar a Liam por completo era imposible. Parecía que cuanto más intentaba mantenerme alejada, más quería él hablar conmigo. Una noche se acercó a mí mientras lavaba los platos y dijo en voz baja: «¿Tú también lo sientes, verdad?». Me giré hacia él, alarmada y confundida. «Liam, eso no importa. Tengo una familia, no hay futuro para nosotros». Pero su mirada decía que no estaba dispuesto a rendirse. «Elisa, esto no es solo un capricho. Nunca he sentido algo así». Sus palabras eran a la vez halagadoras y aterradoras. Sabía que debía detener esto, pero dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios. Amaba a Mark. Él era mi apoyo, el hombre con quien había construido mi vida. Pero con Liam me sentía diferente. Viva, llena de energía, como alguien que puede soñar y crear. Esos días se convirtieron en una prueba tortuosa. Intentaba evitar las conversaciones, me sumergía en las tareas del hogar, volvía a mis pinturas para distraerme, pero no podía deshacerme de los pensamientos sobre Liam. Sus palabras, su mirada, incluso su silencio, permanecían conmigo. Una tarde, Mark llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba frente al caballete y Liam estaba sentado cerca, hojeando un libro sobre arte. Nuestras miradas se cruzaron accidentalmente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tut Tres Mark no notó nada, pero de repente
me di cuenta de lo lejos que había llegado. Todo lo que había entre Liam y yo aún no había cruzado la línea de las palabras y las miradas, pero incluso eso ya parecía una traición. Esa noche no pude dormir. Acostada junto a Mark, escuchando su respiración tranquila, pensaba en cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos, cómo había perdido el control de la situación. Sabía que tenía que tomar una decisión. Liam había despertado en mis sentimientos que creía haber olvidado, pero el precio era demasiado alto. No podía destruir todo lo que Mark y yo habíamos construido. A la mañana siguiente, decidí hablar con Liam. Nos encontramos en la costa donde solíamos caminar. Le dije que no podíamos continuar así, que estaba mal. Él no discutió, pero vi cómo mis palabras lo afectaron. Solo quería que lo supieras, dijo antes de irse. Me quedé sola en la playa, mirando las olas que parecían reflejar mi propia confusión. Pasaron varios días antes de que finalmente comprendiera lo que tenía que hacer. El tiempo se arrastraba lentamente, como si cada momento estuviera lleno de un dolor denso y una pesada carga. Trataba de continuar con mi vida cotidiana, pero sentía que algo me tiraba en direcciones opuestas. Mark estaba ocupado con su trabajo, mientras que yo me sumergía en mi mundo interior, un mundo que ahora parecía completamente diferente. Incluso los tranquilos paseos por la costa, que alguna vez me traían paz, ahora solo me hacían sentir un vacío inmenso. Por las noches, sentada en la cocina, solía mirar la puerta, esperando que Liam regresara, pero su presencia ya se había vuelto imposible para mí. Su mirada, sus palabras, todo eso era demasiado importante, demasiado significativo, como para seguir viviendo de la misma manera. Reflexioné mucho sobre lo que había sucedido. Liam, con su sinceridad y su inquietud, se había convertido en algo más que el sobrino de Mark para mí. Había despertado en mí algo oculto, algo que durante mucho tiempo había tratado de reprimir. En su mirada había algo que avivaba en mí el deseo de vivir, de respirar, de ser yo misma. Pero sabía que ese camino no era el que podía elegir. No podía destruir mi familia para vivir este momento fugaz pero intenso. Con cada día que pasaba, me convencía más de que tenía que volver a lo que había perdido. Tenía que concentrarme nuevamente en mi matrimonio, en mi vida con Mark. No podía permitir que ese instante, que aquella noche, destruyera todo lo que habíamos construido durante años. Mark no era solo mi esposo, era mi amigo, mi compañero, la persona con quien habíamos superado tantas pruebas juntos, pero, como toda relación, nuestra familia requería atención y esfuerzo. Debía darme cuenta de que no podía simplemente dejarme llevar por estos sentimientos que habían surgido con Liam. Tomé una decisión. No llegó de inmediato, pero sabía que era el camino correcto. Tenía que dejar todo como estaba, no intentar cambiar el pasado ni sucumbir a deseos que solo podían causar daño. El día que Liam recogió sus cosas y se preparó para marcharse, sentí cómo mi corazón se encogía de dolor. Era tan importante para mí que dejarlo ir resultaba difícil, pero sabía que era necesario. Cuando estábamos en la terraza, Liam me miró con una intensidad que transmitía tantas emociones que apenas podía contener las lágrimas. Estaba decidido, pero en su mirada había tristeza. Fue duro dejar ir a alguien que había llegado a formar parte de mi mundo, pero sabía que era lo mejor para todos. Nunca te olvidaré, Elisa, dijo con voz suave y un toque de melancolía. Dejaste una huella en mi vida y siempre te recordaré, pase lo que pase. Me entregó un pequeño dibujo cuidadosamente enrollado. No podía entender de inmediato lo que mostraba,
pero era su forma de dejar una parte de sí conmigo, un recordatorio de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Lo tomé sin saber qué decir. Todas las palabras parecían innecesarias. Gracias, murmuré apenas, incapaz de pronunciar algo más. Cuando Liam se fue, me quedé sola. A mi alrededor estaba esa casa que alguna vez fue un refugio, segura y acogedora. Pero ahora sentía que algo dentro de mí había cambiado y no había forma de devolver todo a su lugar. Había decidido no buscar sueños olvidados ni regresar a lo que fue. Tenía que encontrar otro camino, uno que me devolviera la paz y la alegría. Sin embargo, a pesar de todo, sabía que no podría olvidar a Liam. Su imagen permanecía conmigo, se había convertido en parte de mi alma, una parte que trataba de ocultar para preservar la armonía en mi vida. Sabía que debía ser fuerte, que no podía permitir que ese vínculo destruyera todo lo que había construido. Pero, al mismo tiempo, entendí que este encuentro con Liam permanecería conmigo para siempre. No fue algo pasajero ni casual, fue una parte de mi vida, una parte de mí. Volviendo a la pintura, traté de expresar todo lo que llevaba dentro. Esto se convirtió en mi salvación. Comencé a pintar sin pensar en técnicas ni reglas. Cada trazo en el lienzo era una revelación, cada pincelada un intento de plasmar mis emociones, mi mundo interior. Aunque no podía captar exactamente todo lo que había sentido, sabía que este era el único camino para lidiar con lo que sucedía dentro de mí. Un día, mientras estaba frente al lienzo, me di cuenta de que ya no buscaba aquello que había sido. No quería cambiar lo que pasó ni vivir en el pasado. Había regresado a la pintura, pero ahora era un proceso diferente. Era un proceso de búsqueda de mí misma, de expresar mi dolor, mi alegría, mi miedo. Comprendí que el arte podía ser el camino para encontrar mi restauración, mi purificación interna. Pintar se convirtió en mi forma de encontrar un nuevo propósito en la vida, de sentir nuevamente armonía y, tal vez, de reconstruir aquellas partes de mí que había perdido. En cada trazo intentaba liberarme de la culpa, del miedo y de la ansiedad. Pintaba no para capturar emociones, sino para dejarlas ir. Y tal vez ese fue mi primer paso hacia la sanación. Mark notaba los cambios en mí, pero, como siempre, estaba demasiado ocupado con su trabajo como para preguntar qué sucedía exactamente. No podía decirle todo, no podía confesar lo que había pasado. Tenía que guardar esa sombra que ahora era parte de mí, pero esta vez no intentaba ocultar mis sentimientos. Comencé a entender que lo importante no era lo que fue ni lo que pudo haber sido, sino cómo enfrentaría el presente. Liam se fue, pero yo seguí pintando. Su dibujo permaneció sobre la mesa, junto a mis obras, como un recordatorio de que no todo en la vida puede controlarse. Había una lección en ello y tal vez, con el tiempo, entendería que todo lo que sucedió tenía su propósito. Pero, por ahora, sabía una cosa: debía seguir adelante. Con cada nuevo trazo, recuperaba partes de mí, partes de esa mujer que alguna vez estuvo viva y llena de esperanza. El tiempo pasó y, a pesar de todo lo vivido, sentí que empezaba a recuperar mi armonía interior. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube